Bueno, mis hermanos, llegando la hora, daremos inicio a este culto de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dando inicio cantando el himno Nada he traído, que está en la página 301. Página 301. Amen.
Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar delante de la presencia del Señor para que el Señor sea con nosotros en esta reunión, en este culto, para que el Señor apure a los hermanos que aún se van a conectar y también los que no se van a poder conectar, también vaya con ellos y esté con ellos también. Padre eterno poderoso, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente para darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hacer este culto delante de tu presencia, ya sea, Señor, aquí en la iglesia o en cada hogar, Señor, anda donde están mis hermanos, Señor. Está con ellos, Padre, mis hermanos que aún se van a conectar también, Señor Jesucristo, apúralos, Señor, para que puedan, Señor, llegar y escuchar tu palabra. Así también mis hermanos que por algún motivo, Señor, por fuerza mayor, tú sabes todas las cosas, Señor, no se podrán conectar, Señor, también dale fuerza, Señor, anda donde están ellos, Señor, y reconfórtalos, Señor. Padre, también te pido por esta reunión, Señor, sé tú con nosotros, Señor, hablando a cada corazón. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, seguiremos alabando el nombre del Señor, cantando el himno El Señor resucitó, aleluya, que está en la página 174. El himno El Señor resucitó, aleluya, que está en la página 174. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba hoy venció, aleluya. Su poder y gran virtud cautivó la esclavitud, redimidos hoy por él. Su poder y gran virtud
Mis hermanos, la palabra del Señor para esta noche se encuentra en Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al versículo 25. Libro de Romanos, capítulo 3. Del versículo 21 al versículo 25. Habiéndolo encontrado, lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre eterno poderoso, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor, con tu palabra leída, Señor. Señor, sé tu Espíritu Santo hablando con nosotros, Señor, en cada corazón, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que a través de esta palabra, Señor, pueda aumentar nuestra fe, Señor, podamos alimentarnos, Señor, de ella, Señor, y háblanos tú a través de ella, Señor. Todo esto se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le vamos a dar una oportunidad a nuestro pastor Pablo también, que tiene orar por los diezmos, Señor. Amén. Antes de hacer la oración por los diezmos, ahora le vamos a dar la oportunidad a los jóvenes para que canten al Señor. Para la honra y la gloria del Señor. Todo cambió. Todo cambió.
Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí sí. Bueno, mis hermanos, yo le quiero agradecer al Señor una vez más por la oportunidad que me da de estar en su casa de oración. Darle la gracia al Señor porque un día llegó a mi encuentro cuando era muy chico, de 12 años. El Señor me llevó a Bolivia para salvarme. Después me alejé de los caminos del Señor porque no porque uno viene a la casa del Señor significa que uno está en los caminos del Señor. Y agradezco al Señor porque Él me ha traído de vuelta a sus caminos. Amén. Y como decía lo que cantaban los jóvenes, solo hay alegría. Amén. Solo hay alegría, porque el precio ya lo pagó. Amén. Hermanos, la palabra del Señor para esta noche está en Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 25. Y una palabra que el Señor me dio estos días pensando en la propiciación. Estaba con la propiciación en la cabeza, el sacrificio que se hacía antes con los animales y después se hizo con Dios, con Jesús. Y se puso esta palabra en mi corazón y cuando la estudiaba yo decía, pero palabras tan complicadas que me cuesta entender, pero era la palabra que el Señor me había dado y con la ayuda del Señor vamos a estar viéndola un poquito. Versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley, o sea, lo que Pablo escribe en estos versículos, porque antes era solo la ley, el Antiguo Testamento, más que el Antiguo Testamento, antes de Jesús, solo la ley. La ley era la que te dictaba qué es lo que tenías que hacer, qué no podías hacer, con quién te podías juntar, con quién no te podías juntar, qué era lo que podías comer, lo que no podías comer, y todo lo que se apartaba de la ley era pecado. Si yo comía alguna comida que estaba prohibida, pecado. ¿Qué lo decía? La ley. La ley era lo que regía la vida del judío. Bueno, lo rige hasta el día de hoy. Entonces, empieza Pablo diciendo, pero ahora, o sea, marcando una diferencia. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, aquí Pablo no la está suprimiendo, o sea, la ley no es que ahora no tengamos la ley sigue rigiendo, pero además de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que antes era solo la ley, ahora es la ley y la justicia. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que todo lo que hizo Jesús y todo lo que pasa después ya había sido profetizado por los profetas y ya estaba en la ley. O sea, nada se inventó. Isaías habló de Jesús y así otros profetas hablaron de Jesús. Inclusive en la creación, a Adán y Eva, cuando Dios le dice a Eva que nacerá un hijo tuyo que pisará la cabeza de la serpiente, ya se estaba hablando de Jesús desde el principio. Entonces, aquí lo que Pablo está tratando de hacer es que nosotros entendamos que no es nada nuevo, todo ya estaba. La ley de Dios siempre fue el amor que Dios tenía por el pueblo, para salvar al pueblo, para apartarlo del pecado. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces está diciendo, antes dijo que ahora está la justicia y ahora está diciendo que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí nos habla de la fe primera vez, porque después nos vuelve a hablar de la fe. Para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. También tenemos que pensar y ponernos en el lugar que Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos. O sea, un pueblo que era muy categórico en separaciones. Es libre, esclavo, es de la clase alta, de la clase media, o sea, pobre, rico. Acá lo que Pablo está diciendo es que no hay diferencia. Y si lo llevamos al pueblo judío, por ejemplo, también antes samaritanos, judíos, no hay diferencia. Amén. Impíos, no impíos.
pueblo de Dios, no pueblo de Dios, ahora no hay diferencia entre griego, romano, judío. No hay ninguna diferencia. Además, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Dios vino a marcar esa diferencia, valga la redundancia. Lo que Dios vino a hacer también es hacer todos somos iguales, desde el más chico al más grande. Amén. Y que el más grande sea el más chico. O sea, para Dios no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vamos a ver un versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. No, capítulo 2, versículo 1. No, me equivoqué. 1, 10. Acá. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice: si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Todos pecamos. En todo momento, queriendo o no queriendo. Hay pecados que lo hacemos consciente y otros inconsciente. A veces mentimos sin la necesidad. Bueno, nunca existe la necesidad, siempre hay que decir la verdad. Pero oye, ¿por qué te atrasaste? No, que perdí. No, me quedé dormido, listo. Y ahí hay son mentiras que a veces están en el día a día. ¿Cuántos panes te comiste? 2 y eran 3. ¿Para qué mentir? Yo lo digo porque me pasa. Pero son mentiras que uno los dice y después dice, ¿pero por qué mentí? Entonces, todos pecamos. Por cualquier cosa, pecar es saber hacer lo bien y no hacerlo. Eso es lo que todos sabemos lo que significa el pecado. Entonces todos estábamos destituidos de la presencia del Señor porque Dios aborrece el pecado y no quiere el pecador. Ese antiguo dicho que decía Dios aborrece el pecado pero ama al pecador no está en la palabra del Señor, y si no está en la palabra del Señor entonces no es verdad. Dios no le gusta el pecador. De hecho, Jesús cuando muere en la cruz del Calvario con nuestros pecados, Dios no lo quiso ver, murió con la ira de Dios porque estaba con nuestros pecados. Entonces, ya que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero tenía un plan. Amén. Dios tenía un plan. Amén. Dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, ¿qué es redención? Acá. La redención es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Otro significado de redención es conseguir la libertad de una persona o sacarle de la esclavitud mediante el pago de un precio. La redención antiguamente, cuando existía la esclavitud, el esclavo recibía la redención, o sea, ahora ya dejaba de ser esclavo y ahora pasa a ser un hombre libre. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Amén. Y a través de la redención que es en Cristo Jesús ahora somos libres. Amén. Por ese sacrificio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué es la propiciación? Propiciación, acción de agradarle a Dios con que se mueve a misericordia. O sea, es una acción que
agrada al Señor. Y así recibimos su misericordia. O sea que a través de la propiciación que es en Cristo Jesús recibimos la redención. Ese acto que agradó a Dios, que fue el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, nosotros recibimos la redención y pasamos de ser esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos de la amargura, de la tristeza, esclavos de todo lo malo, lo negativo, y ahora somos libres. Ahora pasamos a ser hombres libres. Ahora pasamos a recibir la paz que el mundo no puede dar. Ahora pasamos a recibir el plan y la misericordia de Dios a través del sacrificio que había. Aquí Pablo también utiliza tres conceptos diferentes. Primero fue la justificación, ya que es un término de tribunales. O sea, nosotros somos justificados mediante el tribunal de Dios, ¿ya? Después utiliza la palabra redención, que es un término que viene, como le explicaba, de los mercados de esclavos. La redención, porque todos éramos esclavos del pecado. Y después utiliza la propiciación. Ya la propiciación es un término extraído de los ritos del templo, donde un animal era sacrificado, que representa la ira de Dios. O sea, antes de Dios, y la propiciación era agarrar un animal, dependiendo del pecado, y iba allá y se sacrificaba y se rociaba la sangre del animal. Dios llegó a ser la propiciación para nuestras vidas. Por eso que nosotros no hacemos sacrificios, por eso que antes se hacía y ahora no. Eso es una diferencia que Dios marca. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una diferencia entre Jesús, ¿de qué? De la salvación y del perdón de pecados. Esa es la gran diferencia que hay entre el pecado antes y el pecado después. Antes cada pecado tenía su animal y tenía su sacrificio. Ahora es un sacrificio perfecto a través de Jesús, y nosotros somos redimidos por la propiciación que tenía, que tuvo a través del Espíritu de Jesús. Entonces nosotros hoy nos arrodillamos delante del Señor, pedimos perdón de nuestros pecados, y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Entonces, el Señor hoy nos está diciendo: si tenéis pecado, abogados tenéis para con el Padre, Jesucristo. Si pecamos, porque la palabra de Dios dice que nosotros pecamos, pero que el pecado no se enseñoree de nosotros. El bien que yo quiero no lo hago, y el mal que no quiero ya lo hice. Eso está escrito también. Pero eso no me da la libertad de pecar deliberadamente. Nosotros tenemos que pedir perdón para que se marque esta diferencia en nuestras vidas. Para que ahora seamos redimidos y ahora dejemos de ser esclavos, como decía, del pecado, dejar de ser esclavos del ¿qué va a hacer de mí? No poder vivir tranquilo porque me va a faltar la plata, porque no. El Señor, después éramos esclavos de todo eso. Éramos esclavos del rencor de nuestro corazón por cosas que pasaron hace 10, 20 años atrás. Éramos esclavos de eso, porque ahora ya no podemos ser, porque ya hubo una propiciación y somos redimidos de eso. Y ahora debemos nacer de nuevo. Tenemos que hacer de nuevo. Pedirle al Señor, si tenemos amargura en nuestro corazón o si tenemos incertidumbre en nuestro corazón, pedir al Señor que su sangre preciosa limpie la cabeza y limpie todo eso, para que ahora podamos ser hombres libres. Y poder predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra del Señor, que pedirle al Señor esa agua que el Señor le dio a la mujer samaritana, esa agua de vida eterna. Pero para eso tenemos que pedir perdón de nuestros pecados, para poder ser hombres libres y ser hombres nuevos. La palabra del Señor para nuestra vida es esa, que el Espíritu Santo siga hablando a través de la palabra en sus corazones, como soy de labios torpes, como dijo Moisés, pero que el Señor sea a través de su Espíritu Santo siguiendo hablando con ustedes, y si faltó algo, que el Señor también lo pueda suplir. Démosle gloria al Señor. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre eterno y poderoso, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor. Primeramente para darte gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario para poder ahora ser hombres libres, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. El martes tu palabra nos decía que nos acercáramos a ti, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos, Señor, que nos acerquemos a ti y a través de esta sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor, podemos acercarnos más a ti, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en cada corazón. Si faltó, Señor, algo, Señor, seas tú supliendo la necesidad de cada uno en sus corazones, Padre. Señor, te agradezco, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, terminaremos el culto con el himno En el Calvario, horrenda cruz, que está en la página 176. 176.
Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Le vamos a pedir a nuestro pastor Marcos que nos despida. En nombre del Señor. Gracias, Señor. Esa sangre divina, Señor, esa sangre eficaz derramada fue por mí. Señor, yo te tengo que alabar porque se me olvida ese sacrificio. Te tengo que alabar, Señor, porque se me olvida que moriste por mí. Gracias, Señor, porque me recuerdas lo maravilloso que fue ese día en que dijiste consumado es. Gracias por recordarme, Señor, que he sido lavado, que he sido regenerado, que he sido transformado por el poder de tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Tú eres la propiciación por nuestros pecados, Señor. Tú entraste con tu sangre, Señor. Entraste con ese sacrificio bendito, único y perfecto por amor a mí. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdala bajo el hueco de tu mano, Señor. Nada hemos traído, Señor. Pero te queremos adorar, queremos exaltar tu nombre. Recibe nuestro canto, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud. Desde delante del fondo de nuestro corazón, derrama tu bendición sobre tu iglesia, Señor, en Brasil, en Chile, donde hayan hombres y mujeres, Señor, que levanten sus manos al santuario y bendigan tu nombre. Derrama tu bendición sobre nosotros, es la que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.